tú que nos estás viendo, buenos días a todos los que están presentes. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios hoy nos quiere llevar a un nuevo conocimiento. Dice la misma palabra que ella es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. Dispongámonos en esta mañana a recibir ese precioso refrigerio que nos tiene el Espíritu Santo y abramos nuestro corazón, nuestra mente, nuestros sentidos a lo que Él nos quiere hablar en esta mañana. Pero antes de mirar esa preciosa palabra que Él nos tiene para este día, pongamos este tiempo juntos en oración. Padre, te damos gracias, Señor. Tú eres Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Te damos gracias, Señor, por tu creación, por este nuevo día que nos regalas, porque tú, Señor Jesús, nos amas y tú hoy estás intercediendo por nosotros. Te amamos, Señor. Espíritu Santo de Dios, háblanos en esta mañana. Te damos permiso y participación. Te decimos, Espíritu Santo de Dios, tú eres la persona más preciosa y más hermosa que hay sobre la tierra. Te amamos, cobíjanos, sé nuestro ayudador en este día. Queremos de tu revelación, Espíritu Santo de Dios, para cada área de nuestra vida. Te amamos, Señor, te bendecimos y te prometemos la gloria, la honra y el honor. Amén y amén. Qué tremendo el devocional de esta mañana y el título es El inicio de un nuevo comienzo. Y qué tremendo que el Señor, en esta palabra que está en Lucas capítulo 5 del verso 27 al 39, antes de comenzar a meditarlo, nos damos cuenta que en este nuevo comienzo, el Señor antes de este nuevo comienzo, de este inicio de este nuevo comienzo, el Señor viene de sanar a enfermos, el Señor viene de sanar a la suegra de Pedro, el Señor viene de sanar a paralíticos. Y qué tremendo que en este nuevo comienzo, en su ministerio, después de venir del desierto lleno del Espíritu Santo, el Señor también hace la obra de evangelista. Qué tremendo que el Señor hoy nos quiere hablar de esto, que ser evangelista sería un buen punto para que Él nos hablara en este día. Su palabra dice en esta mañana, en el verso 27 de Lucas 5, voy a ponerme los espejuelos, dice, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Qué tremenda palabra, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondió Jesús, les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y el verso 32 dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El verso 33, que nos hace la pregunta sobre el ayuno, dice, entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Y el verso 36 dice, les dijo también una parábola, nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone
en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y el verso 37 nos dice, y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice el añejo es mejor. Qué tremendo que para esta parábola pareciera que primero tendríamos que ser vitinicultores, pero qué tremendo que el que sabe de la conservación del vino, es importante que esta palabra en este día nos llegue y entendamos qué es eso de que el añejo es mejor. Pero comencemos en el verso 27 y vayamos meditando en cada versículo. El verso 27 dice que después de estas cosas salió el Señor y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y el verso 28, y dejándolo todo se levantó y le siguió. Qué tremendo que esta palabra, dice que la palabra del Señor es dura. Qué tremendo es dejarlo todo por el Señor. Qué tremendo es dejarlo todo por el Señor. Y sabíamos que Leví era un hombre que era cobrador de los impuestos, tenía su profesión y trabajaba para el gobierno romano. Qué tremendo es que nosotros hoy también estemos orando por nuestros gobernantes, porque en este tiempo, en esta época, estos hombres cobradores de impuestos estaban asociados a la corrupción y a la explotación del pueblo. Y qué tremendo todo lo que sucede en el gobierno de nuestro país, hoy día todo lo que va saliendo a la luz, y como creyentes es necesario que estemos orando por los que están en eminencia en el gobierno para que nosotros, su pueblo, podamos vivir quieto y reposadamente. Es una invitación de esta mañana que qué tremendo es dejarlo todo por seguir al Señor. Qué revelación hay en esta palabra. En el verso 9 dice que hizo gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa de ellos. Palabra dura es esta. Quiero hacer énfasis sobre esa palabra, que dejarlo todo por seguir al Maestro, que es el camino, que es la verdad y que es la vida. Abandonó su posesión de publicano, su posición dentro de un gobierno romano que era el que dominaba casi toda la tierra, e incluso su modo de sostenerse lo abandonó también por seguir al Maestro. Qué tremendo es dejar lo que nos gusta allá afuera, el comerciar, el estar en nuestra profesión y estar pendiente de seguir al Maestro. Qué tremendo que seguir a Cristo no es un gesto solamente superficial, sino que definitivamente debe ser una prioridad para cada creyente. Jesús te necesita para que prediques el Evangelio. En nuestra iglesia Vida Extrema, Dios nos está llevando a un nuevo inicio, que son los grupos GPS, los grupos de vida, que se inician la próxima semana. Y qué tremendo que Dios nos dé la revelación con esta palabra de que tenemos que hacer este ministerio, que es evangelizar, llevar la palabra del Señor a esas vidas, a esas almas que tanto la necesitan y que están corriendo de un lado para otro allá afuera. Qué tremendo que sí, sabemos que tiene un precio, que tiene un sacrificio, pues Leví, Mateo, ha dejado todo por seguir al Señor y llevar su palabra. Qué tremendo que
en esta mañana el Señor nos esté revelando en su palabra que consideremos esto en nuestro corazón. Quiero pasar al verso 31, que dice: respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Qué tremenda sabiduría la del Señor, que hablaba siempre por parábolas. Qué tremendo que también nos está hablando de la enfermedad espiritual. Le está hablando a los escribas y a los fariseos que murmuraban contra los discípulos cuando decían: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Qué tremendo que en esta nueva dispensación en Cristo, en el Espíritu Santo, podamos amar, no al pecado, sino al pecador. Y en esta nueva etapa de nuestra iglesia podamos ver a todos y hablarles de Cristo para que les sigan a Él, no a nosotros, sino a Él, que les dará y les llenará en su corazón sus vacíos. Y el verso 32 dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Qué tremendo es que nos dejemos utilizar del Señor y podamos llevar su palabra para que esas almas procedan al arrepentimiento. Vamos a ir al verso 33, dice: entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Qué tremendo que aquí la palabra en este versículo 33 nos habla sobre el ayuno. Y qué tremendo que nosotros tenemos que saber cuál es el verdadero ayuno que el Señor quiere. La tradición era darse golpes de pecho, la tradición era el ser religioso, pero el verdadero ayuno está en Isaías 58. Y ahorita no vamos a hablar sobre ese verdadero ayuno, sino que tú lo puedes ver en tu casa cuando tengas tiempo. El verso 34 dice: Él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Y qué tremendo que en esta palabra el Señor nos revela que tenemos que tener todo el tiempo como creyentes comunión con nuestro Señor Jesucristo, como en esta mañana, para que Él nos revele su palabra y nos indique cuáles son los inicios para cada área de nuestra vida. El verso 35 dice: mas vendrán días cuando el esposo le será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Qué tremendo que aquí el Señor, hablando, está prediciendo en ese tiempo su partida, y está hablando de cuánto Él les está diciendo: en ese momento yo les haré falta. Y el verso 36 dice: les dijo también una parábola: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Nos está hablando del judaísmo, de esa religión que se vivía en ese momento, nos está hablando de la cultura, nos está hablando de la tradición. Qué tremendo de que ese era el pueblo judío, y qué tremendo que la enseñanza de Jesús era una enseñanza de gracia. Por eso es que ellos le criticaban, porque los discípulos comen y beben con pecadores y con publicanos. El verso 37 dice: y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Voy a repasar hasta el versículo 39, dice: mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. El verso 37, habla de odres, y los odres eran pieles, sabemos que eran pieles de cabra que se unían en los bordes para formar bolsas herméticas para echar el vino nuevo, que el vino nuevo crece y no se podía echar en odres
viejos porque se reventaba. Qué tremendo que el Señor nos llama a que seamos odres nuevos para poder recibir sus enseñanzas, para recibir sus parábolas, para recibir toda esa gran revelación que tiene para nosotros. Y